¿Está bien? Eh, Usando eso, podemos agarrar cualquiera, y yo se las dije esta, cualquier forma la podemos resolver, en este caso se las dije, y podemos comprobar a ver si cumple esa ecuación que está en el recuadro y que cumple la condición inicial. Si verificamos que cumple eso, entonces esta es la solución. Pueden quedarse tranquilos que es la solución. Entonces vamos a ver si eso cumple primero, para quedarnos tranquilos que esto cumple con esta solución. Bueno, primero voy a hallar, y además porque lo vamos a usar, nos va a servir, la intensidad, que es la derivada de la carga respecto al tiempo. ¿Se acuerdan de hacer esto? ¿Se acuerdan cómo se deriva la exponencial? Así lo hacemos entre todos. Miren que tengo una constante, esto se puede escribir. Esto es una notación más compacta, pero la puedo expandir. Y esto se puede escribir como C por la FEM menos C por la FEM por E a la menos T sobre R. C. ¿Se acuerdan cómo derivar esto respecto al tiempo? La derivada es ella misma y baja y es proporcional a lo que multiplica t, ¿no? Es decir, vamos a ponerlo acá si quieren. La derivada de e a la alfa t, prima, lo pongo, ahora voy con la notación prima, porque bueno, eso quiere decir que es la derivada respecto a t, es alfa por e a la alfa t, ¿no? Sí, lo voy a hacer más grande. Voy a ponerlo acá y después lo borro. Imagínense que tengo una función f de t, una función general. Para diferenciarla de QQ es otra función de t también. Pero para hacerlo en general acá al costadito y repasar esto de las derivadas. Si f de t es una exponencial por un valor alfa, un número, puede ser en este caso 1 sobre rc, r, cualquier cosa, por t, donde t sí es la variable, digamos. ¿Cómo es la derivada entonces? Y ahora vamos a ponerlo si quieren con la notación que ya tenemos en dq de t, la derivada de f respecto de t. ¿Se acuerdan? Es la derivada por la constante. Sí, ¿y cuál es entonces? Sería alfa por e a la alfa t. ¿Está bien? E es la exponencial. Es el número e elevado a la... E a la t es la función exponencial. El número e es un número trascendental. 2,67 con algo. Es como pi. Es un número trascendental. Pero la función e elevado a la x o e elevado a la t es la función exponencial, que tiene la peculiaridad de que su derivada es ella misma. Ahora, si a e lo elevo a una constante por t en vez de e a la t, entonces la derivada va a ser la constante por la propia función. ¿Hay alguna otra pregunta de esto? No sé si esto se ve en sexto de liceo, pero es una composición, sí. Una composición de
las primeras composiciones, sí, que puede ser una constante, en vez de ser e a la t, es e a la una constante por t. Sí, estás para dar el examen. Bueno, entonces pasemos a la derivada, al q, a nuestro caso, que es más o menos parecido, porque fíjense, la derivada de este término respecto a t es cero, porque es una constante, la derivada de una constante es cero. Después tengo esta constante por algo, por la función. La derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Es decir, la puedo escribir acá como menos ce por la derivada de e a la menos t sobre r. ¿Y cuál es la derivada de e a la menos t sobre r usando esto que tenemos en el recuadrito? Alfa sería 1 sobre tr, ¿no? Perdón, alfa sería 1 sobre rc. Sería entonces 1 sobre RC por la función. Perfecto. 1 sobre rc por la función que es e a la menos t sobre rc. Muy bien, gracias. Y acá va un menos, porque porque hay un menos del. Si el alfa tuviera un menos, como en este caso, porque el alfa sería menos 1 sobre rc, hay un menos 1 sobre rc aquí, ¿no? Entonces vieron que acá esto se va, el c se va. Entonces, esto es igual a el menos también, este menos se va, porque está multiplicando este menos con este menos se va, y me queda solo fem sobre r por e a la menos t sobre rc. Voy a ponerlo acá más al costado, así se ve mejor. Fem sobre r por e a la menos t sobre rc. Este lo borro acá. Muy bien, ahora qué pasa, entonces ya tenemos i, podemos sustituir esto acá o acá. Tenemos i o la derivada de q con respecto a t, es exactamente lo mismo. Puedo ir acá o a esta ecuación, es lo mismo, y ver si sumo, multiplico a r por la intensidad, le sumo la q que tengo acá y lo divido entre c, todo eso me tiene que dar la fem. Ahí estoy comprobando que esa es la solución de la ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque primero vamos a hacer eso entonces. Vamos a hacerlo acá. Vamos a reacomodar esto. Esto que ya lo usamos. Vamos a escribir acá el resultado, que ya lo copiamos de acá, que es fem sobre r. Una pregunta. Sí. ¿No es menos fem sobre R? ¿Por qué? No, porque como en realidad la fem está multiplicando lo que pones en el paréntesis es menos de 1 sobre R. Y tenés el otro menos que viene de acá, ¿no? A ver, ese no lo vi. ¿Eh? A ver, ese no lo vi. ¿Dónde? Este de acá. Porque la función en realidad es c por fem menos c por fem por e a la menos t sobre r. Cuando haces la derivada de e a la menos t sobre r, te baja un menos, ¿sí? Pero tenés otro menos del menos c por fem. Tenés menos por menos más. Está claro. Ahí va.
A ver si me lo había visto. Ahí va. Eso. Entonces, borremos esto. DT. Bueno, entonces sustituyamos acá en esta ecuación, por ejemplo. Vamos a ver si el lado derecho es igual al lado izquierdo. Eso es lo que tenemos que comprobar. Que si R por I o por dQ sobre dt, que es lo mismo, más Q sobre C, es igual a la FEM. Entonces, R por I. R por I va a ser R por lo que nos dio recién, FEM sobre R por E a la menos T sobre RC. Más Q, que es esto que está arriba, que es C por FEM por 1 menos E a la menos T sobre RC, sobre C. Q sobre C, ¿no? Entonces, fíjense que acá, este se va con este C se va con este. Y si desarrollo eso, tengo FEM por E a la menos T sobre RC. Acá hay una C que no puse. Más, y acá desarrollo esto, FEM por 1, de FEM por menos E a la menos T sobre RC. Y esos dos vieron que se van. El primero y el último término se van. Y tengo la FEM nomás, que era lo que está en el lado izquierdo de esta ecuación. FEM. No sé si se ve ahí el cursor. Vimos que entonces con esta función que pusimos, hicimos su derivada, la sustituimos en el lado derecho y vemos que es igual al lado izquierdo, o sea que cumple con la ecuación diferencial. Lo que nos falta para ver es que cumple la condición inicial, que Q en t igual a 0 sea 0. Y eso podemos verlo sustituyéndolo acá. Q en t igual a 0 es sustituir en esta función, que va a ser C por FEM por 1 menos. ¿Cuánto es E a la 0 sobre RC? O menos 0 sobre RC, es lo mismo. ¿Cuánto es E a la 0? 1, muy bien. Y que acá tengo 1 menos 1, 0. O sea que esto es 0. No importa cuánto valga C por FEM. Entonces, lo que voy a usar de matemática, es como les dije, es que esta función cumple con esta ecuación diferencial y cumple con la condición inicial. Entonces, la matemática me dice que esa solución es única. Comprobé, no importa cómo haya llegado, es única. Y es la solución de Q. Está bien, puedo estar tranquilo con eso. O sea que la carga de un capacitor va a tener esta función. Y ahora sí, voy a borrar todo excepto eso para mostrarles cómo variaría en el tiempo eso, para tener una idea. Voy a dejar la Q y la I, que es lo que vamos a graficar. Y lo de carga máxima, ¿qué carga máxima decís? Sí, la carga máxima, ahora lo que quería mostrar todo eso en el gráfico. En un segundito. Pero acá se puede ver que la carga máxima va a ser C por FEM, porque cuando la exponencial tenga un número muy grande, E a la menos algo muy grande, 0. Entonces va a sobrevivir solamente este 1 acá y va a quedar C por FEM. Pero ahora lo vamos a ver en la gráfica. Pero ya uno en la ecuación ya puede ver que el valor máximo es ese, C por FEM. ¿Qué es lo que hace básicamente que el capacitor tenga una diferencia de potencial igual a la FEM? Ese es el valor.
de la carga final. Es una carga tal, repito, que el condensador va a tener una diferencia de potencial igual a la FEM inicial. Esto voy a dejar porque es el título que sigue siendo la carga del capacitor. Acá tenemos, vamos a graficar en el eje X, el eje Y, perdón, las cargas y en el eje T el tiempo. Q de T. Este es el 0. En 0 habíamos cerrado el interruptor. Entonces, uno puede comprobar que la carga va a ir de esta manera. Es 1 menos una exponencial negativa. Esto lo pueden graficar ustedes, se lo ven en un programa con gráficas, que ustedes le pueden poner este tipo de función como los valores que quieran, y van a ver que va a tener este comportamiento, donde, como habíamos dicho, C por FEM es el valor asintótico que se llama, porque la función esta la función exponencial cuando e a la menos t sobre r tiende a 0 cuando t tiende a infinito. ¿Está bien? Después hay otro valor característico del sistema que es justamente RC, que se denomina tau. El tiempo tau es un tiempo característico del sistema. Eso va a depender de la resistencia del resistor y de la capacitancia del condensador. Y es un valor en el cual más o menos se carga al 63%. ¿Eso por qué? Porque imagínense que yo acá calcule cuánto vale Q en T igual tau, que es R sobre C. Esto es C por FEM por 1 menos R sobre C dividido R sobre E a la menos. R sobre C es 1. Entonces esto es E a la menos 1. Y si ustedes hacen la cuenta en la calculadora, 1 menos E a la menos 1, 1 menos E a la menos 1 es más o menos 0,63. Es decir que esto va a dar 0,63 C por E. O sea que es 0,63 la carga final. Entonces si tau va a estar más o menos por acá, va a ser el 0,73% de la carga final. Muchas veces se usa el tau en circuitos RC, como les dije, es un tiempo característico. Es un tiempo en el cual se carga bastante el capacitor sin cargarse hasta el final, y es más o menos lo que demoraría. Para cargarse más, uno puede ver que, bueno, que si uno usa a 2 tau, en un tiempo de 2 tau se carga casi el 90%. Cuanto más largo el tiempo, más cerca está de que se cargue, ¿no? Pero bueno, el cargador demorará más o menos en cargarse de acuerdo a sus parámetros o a sus valores de la resistencia y la capacitancia. Ahora podemos graficar de este otro lado derecho la intensidad que la tenemos en función del tiempo. Acá la tenemos ahí abajo. La intensidad lo que pasa es que baja, T igual a 0, E, esta es la intensidad en función del tiempo. La intensidad empieza en un valor porque E a la 0 aquí es 1, o sea que I en T igual a 0 es FEM sobre resistencia. Es como sería una intensidad inicial si uno colocáramos a una FEM, porque el capacitor está descargado, entonces es como si colocar la FEM a una resistencia solo. Por eso es razonable que así sea, ese valor inicial. Y después lo que va a hacer, bueno, es una exponencial negativa, y va a ir bajando hasta que T
Cuando t es muy grande, e a la menos t sobre rc va a tender a 0. Y bueno, la intensidad también tenderá a 0. Una consulta. Sí. ¿Es con T, Q de T igual que? Igual a ¿Cómo? qué? ¿Con T igual a qué? Pusiste ahí con T igual Tau. a tau. El tiempo característico, sí. También se llama constante, técnicamente se llama constante de tiempo capacitiva. Pero entre nos le llamamos tau siempre. Es la constante característica del circuito. Que es cuando, como dijimos, se carga el 63% más o menos de su valor final. Ahí va bien, bien. Y si ustedes se fijan, se los dejo como ejercicio. No sé si lo pusimos en el video, pero se los dejo como ejercicio que las unidades de t justamente son segundos en el sistema internacional. O sea que está bien. Tiene unidades de tiempo, es un tiempo. Eso tiene que ser porque la exponencial siempre tiene que estar elevado a algo adimensionado, ¿no? Y como tengo t arriba, r sobre c debe ser, debe tener unidades de tiempo para que e a la menos t sobre rc sea adimensionado. ¿Hay alguna duda? Acá preguntaron qué era FEM sobre R. F sobre R es la intensidad inicial. Vieron que tiene unidades de intensidad. De hecho, si agarran, si ven en uno de los videos, el primer circuito sencillo, el circuito más sencillo que vimos, es una FEM y una resistencia, conectada a una resistencia. Si uno calcula la intensidad que pasa por esa resistencia, le va a dar FEM sobre R. Entonces, digamos, uno interpreta que cuando el capacitor está descargado, recién conecta el interruptor, lo que va a circular por la resistencia es una intensidad como si el AFEM, perdón, como si el condensador no estuviera, porque está descargado. Después se va a empezar a cargar y va a entrar en el juego, ¿no? Por eso el comportamiento después va a ser exponencial decayente de la intensidad. Va a empezar a disminuir la intensidad porque el capacitor se va a empezar a cargar, y a medida que va llegando a su valor final se va a cargar cada vez más lento. Por eso la intensidad se va a ir disminuyendo. O sea, la complicación de todo esto es que son intensidades, cargas e intensidades que varían con el tiempo, ¿no? Transitorias. Hasta que al final, bueno, va a llegar un momento que la intensidad va a ser cero porque se va a cargar. Matemáticamente es en el infinito, pero bueno, en la práctica va a haber un valor que vamos a ver que nuestro medidor ya no mide que hay intensidad, digamos, que no pasa ya intensidad, y ahí prácticamente vamos a poder decir que se cargó el capacitor y que por el circuito no corre más corriente. No hay más corriente. Por eso es razonable que el coeficiente que aparece acá en la intensidad sea FEM sobre R. Y también es razonable que el coeficiente que aparezca en Q sea capacidad sobre R. Capacidad, perdón, por FEM. Porque eso, justamente, capacidad por FEM sería la carga que tendría con una capacitancia C, la carga que tendría un condensador a una diferencia de potencial de FEM, de la FEM. Y eso es lo que pasa, que al final
no circula corriente y la energía que entregó digamos, o la diferencia de potencial que hay en la FEM tiene que ser igual a la diferencia de potencial que hay en el condensador. Ese es el final, eso es cuando se carga. ¿Alguna duda más? Si no, pasamos a la descarga, que es un proceso similar. Si se entendió bien esto de carga, de las de carga ya está más sencillo. La ecuación diferencial, porque es una ecuación diferencial esta vez homogénea. A ver. Vamos a borrar. Vamos a ver ahora la descarga. Entonces imagínense, ahora puedo hacerlo de varias maneras. Para hacerlo más, que se entienda mejor, imagínense que yo tenía la fuente acá, pero ahora tengo un interruptor un poquito diferente, que es como a dos finales, que es de esta manera. Acá tengo la resistencia, el condensador, y acá tengo una de las terminales, y acá sigue la FEM. Este es el interruptor de nuevo. Esta es la resistencia, esta es el condensador. Ahora, imagínense que yo cargué el condensador como la vez anterior, que es como hubiera estado así, y se cargó, ¿no? Vimos ya en el análisis que hicimos anterior, que era como cuando uno deja así, este cable es como si no existiera, no pasa corriente, entonces esto queda así, circula así, como el caso anterior. Ahora, ¿qué pasa cuando se cargó en un tiempo determinado? Lo dejamos muchísimo tiempo como para que se cargue, para que no pase intensidad por el circuito. Y ahora en un tiempo t igual a 0, que vamos a llamar, lo vamos a cambiar, el interruptor vamos a cambiar de malla. Y lo vamos a pasar acá. Ahora cerramos el circuito y, digamos, dejamos afuera la FEM. Y queda solamente el circuito de RC, donde ahora el capacitor está totalmente cargado, ¿no? ¿Está bien? Esto, a ver si quedó bien acá el interruptor. Vamos a ponerle estas letras. A y B. Y este C. O sea que cargamos. El interruptor, el punto C, daba con A, se cargó, y después da con B. Después que se cargó, lo pasamos a B, se desacopla de la FEM, y queda solamente cerrado el circuito RC, con el condensador ahora totalmente cargado. Entonces ahora en t igual a 0, ese tiempo lo vamos a llamar t igual a 0. Cuando
el interruptor queda conectado CB, ¿no? Esta línea queda CB y queda acá conectado. O sea que nos podemos olvidar ahora de la FEM de acá. Bueno, entonces va a circular una corriente también, podemos hacer la ley de mallas. Vamos a tener la forma que es R por I más dq más Q sobre C, igual que el otro. Lo único que ahora va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque no tengo la FEM. Y la condición inicial es la carga final del condensador. Que como habíamos visto, puede ser cualquier carga final, pero como lo hicimos, en el proceso que hicimos nosotros lo cargamos cuando el interruptor estaba en A, hacía CA, la carga final se acuerdan que era C por FEM. Podría haberlo cargado de otra manera, o podría descargarlo y volverlo y desconectarlo, cargarlo en la mitad y volverlo a conectar, de manera que la carga en T igual a 0 sería otra. Pero vamos a suponer que la carga inicial es la que hicimos antes, es como lo cargamos antes, con una FEM dada, y entonces va a ser la capacitancia por la FEM, la carga inicial ahora. Fíjense que la carga inicial ahora no es 0, es esa. Bueno, entonces de aquí abajo tengo otra vez una ecuación diferencial, porque la intensidad, ¿se acuerdan que es siempre de Q sobre dt? La derivada de Q sobre T más Q sobre C. Y esto igual a 0. Ahora, como les dije, es una ecuación, esto también es una ecuación diferencial de primer orden. Tenemos, no hay derivada, hay una sola función, que es Q, y una sola variable, que es T. O sea que es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, porque está solamente la derivada primera, y esta vez es homogénea, porque la FEM del término independiente no está. Homogénea quiere decir que todos los términos tienen o bien la función o su derivada. O sea, todos los términos tienen o bien Q o la derivada de Q o derivadas de Q. Y este es el caso. Y en este caso se lo dejo, si quieren, como ejercicio, ahora que ya es el mismo procedimiento que antes. Yo les digo cuál es la función, la solución, y ustedes pueden comprobar que cumplen esta ecuación diferencial y que cumplen la condición inicial. ¿Está bien? Por el teorema de unicidad de las ecuaciones diferenciales. No sé si creo que se llamaba el teorema de Picard, pero hay que chequearlo. No me lo crean, fíjense ustedes en el curso de matemática. Esto sería C por FEM por C por FEM por E, para no aparece 1 menos C, sino E para menos T sobre R. C. Fíjense que ahora esto hace que en T igual a 0, esto valga 1, esta exponencial, por lo tanto vale C por FEM, se cumple. Y que cuando tiene infinito, esto va a ser igual a menos infinito, va a ser T a 0. Pero ahora vamos a graficarlo. Eso es coherente en el sentido que quiere decir que el capacitor está cargado, según la resistencia va a empezar a circular corriente hasta que el capacitor se descargue. Ese es el estado final. La intensidad es la derivada de Q respecto de T. Y en este caso va a ser menos. Este menos no se preocupen, es un menos. Lo que quiere decir es que la corriente va a circular. Yo hice como que si fuera para un lado, la corriente va a circular para otro. Pero ahora, en este caso, no nos estamos fijando para dónde circula la corriente. Estamos viendo cómo es que decae en su valor. Y es lo importante que vamos a ver en los problemas.
Entonces déjenme borrar esto. Y graficar cómo sería la descarga, así como graficamos la carga de Q en función de t, la descarga de Q en función de t. Voy a borrar esto también. Ahora la Q en función de t. Ahora empieza en C por Fem y decae exponencialmente, ¿no? Y la intensidad en función del tiempo. Vamos a ver, poner el valor absoluto acá, no importa el signo este. Arranca en Fem sobre R y también es una exponencial decreciente. Va a tender a cero cuando t tiene infinito. Ok, bueno, eso es básicamente la carga y descarga. O sea, si el capacitor está descargado, lo cargamos, hay una corriente que depende del tiempo, una intensidad también que va a depender del tiempo, hasta que se carga. Si hay una carga final. Después el capacitor se conecta solamente a la resistencia, empieza a circular una corriente, pero ahora el capacitor que estaba totalmente cargado se empieza a descargar hasta que llega a una carga cero. Y la intensidad también tiende a ser cero, por supuesto. Y ese es el proceso. También está caracterizado por el tiempo tau, que sigue siendo R sobre C, que también va a decirme, es un tiempo característico del circuito RC, que me dice más o menos cuánto demora en cargarse o descargarse el capacitor. No hice el dibujo acá, no sé por qué. Lo hice así, pero se me borró. Preguntaron acá qué pasó con el signo El signo es que de la intensidad. cuando uno hace la malla, tiene que poner una convención para la intensidad, ¿no? Cómo circula la intensidad. Si te da menos, quiere decir que la intensidad iba para el otro lado. Eso es lo que pasa estrictamente. Como yo quería mostrarles solamente esta parte de cómo, y en los ejercicios se va a ver cómo harían la intensidad con el tiempo, y eso nosotros nos preocupamos más por el valor de la intensidad. Pero si quieren hacerlo bien, eso es lo que quiere decir ese menos. Una corriente negativa es eso, que va para el otro lado, en Claro. realidad. No, no es nada raro. En el práctico 3 creo que no hay ningún ejercicio de RC, ¿no? No, no, no hay. Sí, si no tienen ninguna duda de la parte teórica, hacemos el ejercicio 7.
Bueno. Comparto. No. Vamos a ir leyendo la letra, que es un poco larga, pero no sé. El 7 dice, hasta ahora estudiamos estáticamente las propiedades resistivas y capacitivas de un axón. Veremos qué sucede cuando se le somete a un estímulo débil. Entendemos como estímulo débil aquel que no provoca un potencial de acción. Después, capaz que podemos hacer un repaso de potencial de acción, pero después de este ejercicio, que no es necesario para esto. Modelaremos el impulso como una fuente de corriente continua y al axón como una serie de resistores y capacitores acorde a las propiedades que venimos estudiando hasta ahora. Dice, supongamos que tenemos un axón con mielina de 2,5 centímetros de longitud con las propiedades geométricas, resistivas y capacitivas como las dadas en los ejercicios 1 a 4. Entonces vamos a tener que ir a los ejercicios esos y fijarnos qué resultados obtuvimos para la capacitancia, la resistencia a lo largo del axón, la resistencia de pérdida y no sé si hay alguna otra cosa importante, creo que solo eso. Pero Sí, creo también, que sí. o sea, tiene las mismas medidas que los axones que teníamos en esos primeros ejercicios, así que tiene la misma capacitancia, la misma resistencia. Ok, A dice, modelemos el axón como un circuito R, con R siendo la resistencia del axoplasma y C la capacidad de la membrana celular. Es el estímulo, se prende la batería, el capacitor era nula, calcule cuánto tiempo le toma en llegar a la mitad de su carga total. ¿Cuánto le toma cargarse al 99%? Y pregunta, ¿estos resultados dependen de la intensidad del estímulo representado por la batería? Y realista que así sea. Bueno, vamos. Pizarrón. Estamos en el ejercicio 7. Y lo que nos está diciendo es que modelamos al axón que recibe pulso como una resistencia y conectados a una fuente de corriente continua. Acá vamos a ponerle a FEM. No me sale muy bien la E. Me queda como un epsilon. Pero bueno. Esto es una resistencia, esto es un capacitor. Esto representa el axón. ¿Sí? Esto es la resistencia que supuestamente calculamos en el ejercicio 1, no sé si lo hicieron, y esto es la capacitancia que calculamos el otro día en el ejercicio 4. ¿Tienen por ahí los resultados de esas cosas? Así ya contamos. Lo tengo acá, si querés. Dale, decime. Creo que está bien. A mí la resistencia me ha dado una 6,37 por 10 a la 8. 6,37, sí, creo que me había dado por ahí. Me dio lo mismo también, digo, para... Ahí va, bien. Después pues, había dado 4,87 por 10 a la menos 9 farad, Ahí va. con la farad. Y después
Claro, no, todavía no. Por ahora solo tenemos esta resistencia que es la del ejercicio. ¿Era? 1A, ¿no? 1. Uno, dos, tres, perdón, 1 y 4, por ahí. Sí. Porque en la letra del 1 y 4. Ok. Sí. Sí, pero en el que se calcula la resistencia creo que era el 1. No sé. Sí. Igual, El tomamos 1A, ese valor el que 1A se usamos calcula antes y ese de capacitante. Ahí, La capacitancia del otro, por eso. Los datos Sí. son del otro. Ujú. ahí va. Entonces tenemos el axón que lo representamos con propiedades y como un resistor y un capacitor en serie, y esta fuente representa el impulso que recibe, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos dice? Si cuando comienza el estímulo se prendería, la carga del capacitor era nula, entonces nosotros prendemos en un cierto momento y en ese instante, ponerle tiempo cero, entonces en la parte A, la carga es cero, entonces Q, tiempo cero, es cero, ¿sí? ¿Cuánto tiempo le toma al capacitor llegar a la mitad de su total y cuánto le toma cargarse al 99%? Entonces, lo que acabamos de ver es que si tenemos así RC en serie conectado a una fuente y condición inicial que la carga del capacitor es cero, entonces eh, en función del tiempo va a estar dada por función Q de t es igual a C por la FEM 1 menos C a la menos T sobre RC. ¿Sí? ¿Escribí bien? Creo que sí. Bueno, entonces vamos a usar esta función. A ver que no estoy viendo el chat. No tendríamos que saber cuánto entrega el estímulo tomándolo como FEM. Sí, si nosotros quisiéramos calcular la carga en un punto arbitrario, por ejemplo, si yo quisiera evaluar esta función en tiempo 2 segundos, necesitaría conocer esto, ¿sí? Eh, Sí. pero, pero vamos a ver que para el ejercicio no es necesario, ¿sí? Pero está, si quisiera evaluarlo en un tiempo arbitrario, sí, necesitaría eh, esa diferencia de potencial. Que no la tenemos, el ejercicio no dice nada de cuánto es eso. Ok. Pero yo no quiero la carga en cualquier tiempo arbitrario. Quiero saber primero que nada cuándo se cargó a la mitad. ¿Sí? Vamos a ponerle t de un medio a ese momento, que es cuando Q es igual a la mitad de la carga total, que ¿cuánto es la carga total? C por FEM, ¿no? Ahí va. Esto es el máximo, el que llega a eso. Que bueno, en realidad no llega nunca, pero en tiempo infinito. Ujú. Entonces, t de un medio es cuando la carga es la mitad de c por la FEM. ¿Sí? Queremos calcular eso. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos Q en t un medio es esto y a su vez es esto evaluado en t un medio. Entonces tenemos c por la FEM por 1 menos e a la menos t de un medio sobre RC.
¿Sí? Y ahora despejamos t de un medio de esta ecuación. De esta ecuación de acá. ¿Sí? Ya ven que el C por FEM está de los dos lados, así que se va a ir. Entonces tenemos un medio igual a 1 menos C a la menos de un medio sobre RC. Pasamos el 1 para el otro lado, nos queda menos un medio, igual a menos C a la esto. Entonces nos queda un medio igual a E a la menos T, un medio sobre RC. Ahora, ¿qué hacemos? Tomamos el logaritmo de los dos lados. ¿Sí? Y tenemos, entonces, logaritmo de un medio va a ser igual a menos el exponente de un medio sobre RC. Ahora paso esto para el otro lado y ya tengo despejado el tiempo. Tenemos que t un medio es igual a menos RC por logaritmo de un medio. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Acá hay un signo de menos. El tiempo no nos va a poder dar negativo, ¿no? Porque no tendría sentido eso. Acá hay un menos, pero el logaritmo de algo menor a 1 es negativo. ¿Sí? Entonces este menos se va con el signo del logaritmo ese. Y nos va a dar un tiempo positivo. Hagan esa cuenta. Una duda, Sí, ¿por qué se fue el 1 en la igualdad de arriba, tipo que te da un medio igual 1 menos epsilon sub 0 esto lo a la pasé menos? restando para acá, queda menos un medio. Ah, y después tenés el menos de los dos lados y lo... Está, ya entendí. Ahí va. Gracias. Bueno, y eso a mí me dio... ¿Dónde está? 2,15. Fíjense si les da lo mismo. 2,15. Ahí va. Segundos, ¿no? Dijimos que una resistencia en ohm multiplicada por una capacitancia en farad da en segundos. ¿Sí? Bueno, entonces este es el tiempo que demora en llegar a la mitad de la carga total. Después lo que pide es cuánto demora en llegar al 99%. ¿Por qué el 99%? Porque a la carga total no va a llegar en un tiempo finito. Entonces tenemos que decir, consideramos que está cargado del todo cuando llegó a 99%. Dependería un poco de con qué estás midiendo eso. Pero es arbitrario. Entonces tomamos 99% como que está cargado del todo. Podrían elegir, no sé, 99,9, 99,99, pero está, acá tomamos 99. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo calculamos ese tiempo? Igualás a 0,99, ahí va. T, voy a ponerle T sub 99, es cuando la carga es igual a el 99% de C por epsilon, o sea, 0,99 C por epsilon. Entonces hacen todo lo mismo, solo que acá en vez de un medio C por epsilon va a 0,99 C por epsilon, luego se va, no es un epsilon, es una E, se van los CE
y es exactamente la misma cuenta. ¿Sí? Es la FEM, no es de un epsilon, no sé, podemos hacer una vueltita. Es una E rara. Sí, es una E cursiva mayúscula rara, no sé. Ahí va. A ver, vayan haciendo esa cuenta, a ver qué les da. .03 segundos. Dijimos que para cargarse a la mitad demora 2,15 segundos. Para cargarse del todo, Debería haber- esperaríamos que demore más Sí. de 2,15. Sí. .8,2. Bueno, eso es más que 2,15. A mí me dio distinto, pero vemos. Los demás, capaz que está bien el tuyo. Yo no sé si se bien la cuenta. Ahí me dio un poco más, pero no sé. No, capaz que me equivoqué también. Acá tendríamos, en vez de un medio C por E, 0,99. Entonces, acá sería 0,99 CE igual a CE por 1 menos C a la menos T sub 99 sobre RC. ¿Sí? Y acá estos se van. Paso el 1 restando, igual que antes. Tomo el logaritmo. ¿A qué expresión llegaron? O sea, expresión así, sin, sin meterlo todavía en la calculadora. En vez de ser un medio, es el logaritmo de 0,01. Ahí va. Quedaría acá T99 igual a menos RC por el logaritmo de 0,01, que sale de restarle 1 a 0,99. Ahí va. Y eso me dio como 14 a mí, sí. 14,20 algo así. 14 con, sí, con 3 lo redondeé. 14,3. Bien.
que bueno, es eh, bastante más, unas cuantas veces más que esto, 6 o 7 veces más. Segundos. ¿Sí? Bueno, pregunta, ¿estos resultados dependen de la intensidad del estímulo representado por la batería? Y bueno, ya vimos que no, si no, no los habríamos podido calcular porque no tenemos cuánto es el estímulo. Em, ¿Y es realista que así sea? Si es realista que los resultados no dependan del estímulo. La idea es que esto es eh, una conducción, sí. No sé, sí, acá, bueno, eh, yo no sé tanto de biología como Materiales para biológicos, sí. decir, pero a ver, si es un potencial de acción siempre será igual mientras se supere un valor umbral, pero con esto no sé, es todo o nada. Esto es un estímulo débil, que es que no provoca un potencial de acción. Igual. Sí, se entiende. Acá yo no sé en realidad la respuesta, no sé qué tan realista es que sea así. O sea, eh, estamos considerando igual acá un estímulo que es eh, constante y dura como 14 segundos. Eso me suena bastante raro, Sí. pero tampoco sé cómo sería una situación más realista. Los débiles se pueden sumar. Mm, sí. Ahí va, varios estímulos pequeños pueden generar un potencial de acción. Entonces, ¿qué quedamos? ¿En qué es realista o no es realista? Modelarlo como un circuito RC. No sabe, no contesta.
Bien, bueno. Los tiempos parecen, sí, demasiado grandes, ¿no? 14 segundos, Sí. estamos hablando de conducción nerviosa, 14 segundos es enorme. Em, entonces está, sí, Lo que pasa es que, habría que ver cómo el receptor, bueno, estamos tomando en cuenta la otra terminal, ¿no? El nervio, o sea, tenemos una Eva. conducción y el receptor capaz que sí va a depender de la FEM en el sentido de que, bueno, cuando el receptor siente una corriente de tanto va a reaccionar. No tiene por qué llegar a ese umbral para que reaccionen, capaz que reaccionen mucho antes. Sí, es un modelo muy, muy simple, Sí, a ¿no? orden cero, como le gusta decir Rodrigo. Ahí va. Por eso muchas cosas, está bueno discutir esto porque muchas cosas se pueden, dan razonables, pueden ser acordes a un experimento y otras no. Eso es lo que pasa con los modelos a orden cero, con los modelos sencillos como en este caso. Sí. Eso, no estamos considerando el receptor, nada, estamos considerando un Ujú. axón suelto ahí y bueno, eh, si incluís todo lo demás, este, bueno, alguna dependencia en la intensidad del estímulo esperamos Sí. que haya, ¿no? Pero, pero da, el tema es ese que tenemos un axón suelto al que le llega Claro, ahí una, así lo modelamos y bueno, eso es. una fuente de Claro, voltaje continua por claro. 14 segundos, está prendida. Em, y bueno, la parte B dice, en el modelo anterior ignoramos la resistencia de pérdida, o sea que ni siquiera tuvimos en cuenta todas las características del axón, no, no Sí, contamos la resistencia de pérdida. Em, igual no vamos a agregarla al mismo modelo de carga del capacitor. Dice, supongamos que al irse el estímulo, la carga acumulada se pierde a través de la membrana celular. Modelamos entonces la descarga mediante un circuito de RC en serie sin fuente, donde C es la capacidad de la membrana celular y R es R', la resistencia de pérdida del axón con mielina. Y pregunta, ¿cuánto demora aproximadamente en descargarse completamente el capacitor? ¿Qué tomó menos tiempo, la carga o la descarga? Ok, a ver. Entonces se va el estímulo y ese capacitor de axón se descarga. Lo que tenemos es ahora simplemente una resistencia y un capacitor conectados en serie.
¿sí? Y depende de la intensidad o no. Es complicado, o sea, todo el proceso debería depender de la intensidad, pero bueno, eso es lo que uno esperaría, por lo menos. Yo no sé qué dicen los resultados experimentales en realidad. ¿Vos tenés idea? O sea, habría que ver los datos experimentales, sin idea. Uno esperaría, sí, aparte uno, primero, estamos en estímulos débiles, es verdad, pero uno esperaría que según aumenta el estímulo, todo el sistema debería ser capaz de captar qué estímulo es, ¿no? Mm. Pero, pero deberían en realidad buscar resultados por lo menos cualitativos, no números, Ujú. pero experimentales sobre esto, ¿sí? De deberes, háganlo de deberes. Em, porque, por eso, búsquenlo, a ver si cualitativamente por lo menos este modelo funciona, ¿sí? Porque parece raro a priori, pero habría que verificarlo con resultados experimentales que yo no busqué. Así que em, fíjense si encuentran algo. Puede estar en el libro mismo, yo no me acuerdo. En el Kane, capaz. Sí. Sí, claro, en el Kane. Yo no me acuerdo si No, no me estaba o acuerdo, no. yo tampoco he encontrado. Capaz que estaba, pero lo pasé medio por arriba y no lo miré. Em, pero cualquier cosa eh, lo hablamos de nuevo en la clase de consultas. Ujú. Si se quedan con la duda y no encuentran nada para responderla, lo hablamos en la clase de consulta. Eh, Nada, ¿qué estábamos haciendo? Estoy en el La pizarrón. parte de... Ok, entonces esto ahora es R', la resistencia de pérdida. El axón tiene mielina. ¿Cuánto les dio la resistencia de pérdida del axón con mielina? Creo que estaba en el ejercicio 2. Yo lo tengo A mí me calculado. dio, no sé a los demás, tipo algo así como 25 con 46 con 10 a la 4. ¿Ese no es el axón sin mielina? Ah, sí, creo que sí. Sí, 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 es similar, ahí va. Sí. Sería el mismo cálculo, pero ahora la resistencia, la RM es 40 en vez de 0,2. A mí me dio 50,8 mega ohm. O sea, 50,8 por 10 a la 6 ohm. Si hicieron el ejercicio 2, es el mismo cálculo que el de la axón 100 mielina, pero cambiando RM por 40. Vamos a suponer que es esto. Vayan verificándolo mientras, pero hacemos como que a mí me dio bien. Y la capacitancia es la misma que antes, 4,87 nano farad. ¿Sí? Bueno, nosotros sabemos que la descarga del capacitor
se da según esta función. Q de t es igual a la carga inicial, vamos a ponerle Q0 por E a la menos T sobre RC. ¿Sí? Vamos a suponer que se cargó del todo antes de empezar a descargarse. Entonces, si se cargó del todo, ¿esto cuánto sería? Era la carga máxima a la que llegaba antes, que era C por E. ¿Sí? Entonces, para calcular, lo que pide es calcular el tiempo que demora en descargarse completamente. Bueno, en descargarse completamente en realidad el tiempo sería infinito, así que vamos a hacer como antes y considerar que queda con el 0,01%. No, perdón, que queda con el 1%. 0,01 de la carga inicial. En 3 tau. ¿Por qué en 3 tau? Yo me acuerdo que el profesor en los videos decía que se cargaba completamente en 3 tau y se descargaba completamente en 3 tau como aproximación. Sí, no sé cuánto es eso. No, yo tampoco, pero No sé qué porcentaje es. Pero como en la parte A dijimos que la carga completa era al 99% de la carga total, vamos a decir acá que cuando queda 1% de la carga ya está descargado. no, ok. Entonces, se haría igual que la parte anterior, ¿no? Diciendo, eh, en ese tiempo de descarga, no sé, T0, vamos a ponerle, acá Q es 0,01 de la carga máxima, C por E. Y bueno, de ahí despejan el tiempo exactamente igual que el anterior, pero más fácil de despejar, ¿no? Porque tenemos acá 0,01 C por E igual a C por E a la menos T sobre RC. Esto es T0. Y nada, despejan T0. ¿Y qué esperarían? ¿Que dé más grande el tiempo de carga o más grande el tiempo de descarga? Recuerden que esto se reprima. Más grande el tiempo de carga. Sí, porque eso es porque cambiamos la resistencia. ¿Sí? Cambiamos la resistencia a una que es más chica. Esta es por 10 a la 7 y la otra es por 10 a la 8. Entonces, una resistencia más chica indica que el tiempo característico del tau, que es RC, va a ser más chico. Entonces, en general, el tiempo de hasta cualquier porcentaje de la carga va a ser más chico en el caso que tiene esta resistencia más chica. ¿Sí? Entonces tiene sentido que nos dé así. Y bueno, les digo que me da a mí, porque ya estamos en hora. T0 me dio 0,57 segundos. O sea, mucho más chico. Verifíquenlo igual. Y nada, la parte C la hacen ustedes, porque ya son 10:37. Yo no sé hasta cuándo tenemos esta sala. Se nos La puede parte C echar. es hacer las gráficas de la carga y la descarga. Así que ya vimos hace un rato cómo se hace. Bueno, termínenlo ustedes. Ah, la clase de consulta.
Bueno, la clase de consulta para cuando la dejamos. Mm, Viernes o fin de semana, no sé. Sí, ¿cuándo les sirve a ustedes? Porque la podemos poner mañana, pero si no hicieron el práctico, si no hicieron los prácticos, no les va a servir de mucho. Tampoco los vamos a obligar a tener clase un fin de semana si no quieren. Claro, Así que digan ustedes, fin de semana, ok. Sábado o domingo, a mí me da lo mismo. Domingo no, domingo. sábado, bien. Sábado, ¿a qué hora? El domingo, sí, no sé, o sea, para mí son bastante iguales el sábado y el domingo, pero a, a ¿Qué esa hora? hora, ¿cuál? ¿A qué hora? 8:30. ¿Temprano? Sí, sí, yo puedo. Ah, este domingo son las elecciones, sí, es verdad. El domingo no. Domingo Entonces no. no. Sí. eh, yo voto cerca de mi casa, pero capaz que no todos. Ujú. Si hay alguno del interior que esté en Montevideo, por ejemplo. Este, está. 8:30 entonces, ¿les sirve? ¿Se van a levantar el sábado a las 8:30? Yo puedo levantarme, pero no sé ustedes, que son los que tienen que ir a la clase. No sé, Sí, podemos sí. ponerlo un poco más tarde. 10:30 no te sirve, que todavía es antes del almuerzo. A las 10, ahí va, a las 10 es una hora más razonable. Porque a las 8:30 para mí que no se van a levantar. Yo no me levantaría a tener clase a A las tener clase de 8:30. consulta un sábado. Ahí va. Bueno, a las 10 quedamos entonces. Bien. Em, lo ponemos en el EVA, pero avísenlo en el grupo de WhatsApp. Sí, y la que viene ya es la prueba, pero, pero después vamos a estar un poco más tranqui. Sí, estas dos vinieron seguidas, pero después. Sí, así que bueno, un poco más y después aflojamos un poco. Analítica también es la semana que viene. Bueno, suerte Bueno, entonces. pueden estudiar las dos ahí, un libro a cada lado. De última esta la hacen el viernes, si quieren. Claro, Bueno, bueno, dejo de grabar esto. sí. Ahí va.